¿Qué tal, amigos? Pues estamos en un programa más de emprendedores y franquicias. Todos somos emprendedores y hoy vamos a tocar un tema que en lo personal me apasiona, pero es un tema que también debemos que verlo desde el punto de vista del emprendedor. ¿Hay oportunidad? ¿Hay mercado? ¿O no hay oportunidad? ¿O no hay mercado? Yo siempre he dicho que en todos lados hay mercado y hay oportunidades. Solamente hay que saber cómo hacerle para cachar esas oportunidades y para atrapar un mercado que en México cualquier sector es grande, solamente hay que saber por dónde irnos. En esta ocasión tenemos a Michel de la Canal, quien es el director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria del Cine, Canacine. Cámara Nacional de Industria Cinematográfica. Cinematográfica, bueno. No te preocupes. Es lo mismo, Es ¿no? lo mismo, es lo mismo, pero no bueno. Y bueno, vamos a hablar sobre este sector tan importante que en los años anteriores nos daba una riqueza, no solamente para los mexicanos, sino para el extranjero. Esas tomas de los años 60 en las películas de Lino Fernández, con Figueroa en la fotografía, que mostraban a los pueblitos, comunidades mexicanas que hacían empatía con los extranjeros porque querían conocer esas comunidades, esos pueblitos, y también la comida, porque se prestaban comidas. ¿Cómo estás, Víctor? Antes que nada, gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que si nos remontamos a la época de oro, los 40, evidentemente México tuvo un auge muy importante porque aprovechamos la Segunda Guerra Mundial donde Hollywood no producía nada, ¿no? Entonces el hecho de tener grandes estrellas como Pedro Infante, como María Félix, etcétera, etcétera, y potencializarlo de esa forma, pues nos dio una exposición, a mi entender, mundial muy importante. Hoy en día, para mí, estamos viviendo la segunda época de oro del cine mexicano, más allá de si hay calidad o no hay calidad, si te gusta la comedia, si te gusta lo que está pasando en pantalla o no. El número de producciones que tenemos hoy en día a nivel nacional es incluso mayor que lo que se estaba haciendo en esa época. Yo creo que la exposición que hoy en día nos dan las películas a nivel internacional está retomando ese auge de los 40, ¿no? La gente empieza a ver más hacia México vía los ojos del cine. ¿Por qué? Porque pues, el turismo evidentemente se atrae, como tú dices, con esas grandes producciones y con grandes paisajes en Acapulco, en cualquier estado de la República, donde pues, México tiene esa riqueza en general, en su cultura y en el país mismo, de poder ser un factor que atrae a los turistas en general, tanto en comida, como en playas, como en la cultura que tenemos misma, ¿no? Entonces yo creo que vamos por un buen camino. La pregunta, Michel, ahora es, ¿hay oportunidad de seguir produciendo cine mexicano para poder ser exhibida? Porque también las salas de cine pues tienen un porcentaje de exhibición, ¿no? Me encanta la pregunta y aparte hay mucho de la mano con las estrategias que hoy en día la Cámara está generando. Sí hay oportunidad de rodar, muchísima, y la Cámara está profesionalizando cada vez más a la industria. Ese es nuestro principal motivo, ayudar a profesionalizar, y esto me da pie a platicarte un poco de las delegaciones que estamos teniendo fuera solamente de la Cámara, que está centralizada evidentemente en la Ciudad de México. Tenemos una delegación en Puebla, tenemos una delegación en Tabasco, tenemos una delegación en Jalisco, que cada una se encarga evidentemente de generar más industria en sus estados y alrededores. Hoy en día estamos viendo ya la posibilidad de tener una delegación en el norte, que aún no está definida, si Nuevo León, si Durango, si Chihuahua, si Los Cabos, o a lo mejor tenemos dos por la extensión territorial que tenemos en el país. Y bueno, esto nos ayuda a también atraer inversores, incluso nacionales, que están muy interesados en tener participación en el cine. Me platicaba la directora de Jalisco que hay unos foros impresionantes en Tequila que están construyendo, que ya construyeron, mejor dicho, un inversionista nacional donde es idóneo para poder grabar lo que tú quieras y que no tenga que estar centralizado en la Ciudad de México. Es un casco, una hacienda que está preciosa. Todavía no he ido para allá a conocerla, pero realmente lo interesante de esto es que podemos generar todavía mucho más cine que no se quede centralizado nada más en el centro del país, ¿no? Hay oportunidad entonces, hay Sin oportunidad duda, para invertir, hay oportunidad de que mucha gente diga, yo voy a apostar mi dinero, voy a sacar aparte regalías y voy a hacer lo que me gusta. Si alguien le apuesta es porque siempre las inversiones son una apuesta, como tú sabes, ¿no? Evidentemente todo tiene un riesgo, pero de que es una industria boyante que está creciendo cada vez más, es una industria
que es de las principales, pues no es que la principal, no, me gustaría darte un dato que no es, pero de con mayor crecimiento a nivel nacional. Entonces, si tú ves los números, si tú ves una gráfica de los números, tanto en boletos vendidos como en dineros, que tú sabes que son las dos vertientes que normalmente se miden, la línea ascendente es continua de los últimos 10, 12 años, si no es que un poco más. Vamos, este milenio ha sido buenísimo para el cine, tanto en la industria como tal, como en el cine mexicano. Entonces, de que hay oportunidad, hay oportunidad, hay que trabajar, hay que talacharle, y aparte, evidentemente, pues hay que arriesgar, ¿no? Pero de que es una gran oportunidad, sin duda. Tenemos muchos artistas, muchos de ellos son con un talento impresionante, que al también no tener mucho empleo, se van hacia Estados Unidos, como es el caso de Eugenio Derbez, como es el caso de las chicas estas que han estado para allá. Bueno, la mayoría de la familia Derbez ha ido para allá, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien ve que Salma Hayek sale y es pues casi aplaudida, en términos casi de ganar un Oscar, no ha sido nominada, pero es aplaudida en esas instancias, vemos que México tiene un talento para actuar, tiene un talento en escenografías naturales y las que se pueden hacer dentro de los foros. Yo recordando los foros Churubusco, pues eran enormes, y ahí se hacía desde una calle, una vecindad, hasta pues un poblado completo. El Titanic, ¿no? Lo inundaron ahí. Sí, ¿no? Ya no supe en qué quedaron. Pero dinos, ¿cómo va esto? Pues mira, las iniciativas de ley que se puedan tener, todas mientras beneficien a la industria, nosotros seguiremos apoyándolas. Mientras no las beneficien, evidentemente, diremos nuestro punto de vista y estableceremos una postura, porque la verdad, yo siempre he entendido que las iniciativas de ley tienen toda la mejor intención, pero a veces vienen desde un desconocimiento de mercado muy importante. Y entonces, cuando tú ya te paras frente a los diputados y les dices, oye, esto no va porque no ayuda a la industria, porque en cuestiones de ley económicas no ayuda, los diputados lo entienden normalmente muy bien. Entonces, se puede tener un diálogo bien interesante y al final del día, pues todo va en pro de la industria y que todos mejoremos con ella, ¿no? Entonces, no va todavía muy adelantado, va en esos pasos de inicio apenas. Punto final es alcanzar un desarrollo, ¿no? No los recursos suficientes del Estado, pero sí las oportunidades que permita que haya mayor ingreso de inversión privada que pueda atraer esa inversión a México y quedarse en México. Yo creo que al final siempre es importante en cualquier industria, no solamente en la nuestra, que haya ese equilibrio, tanto una inversión privada como una inversión pública, ¿no? Porque al final te da también esa balanza en cuestión de que ni el gobierno tiene que apoyar al 100% porque también tiene otras obligaciones, ¿no? Y también los inversionistas privados, también es complicado que siempre estén financiando todo de su bolsa. Yo creo que siempre en una economía equilibrada, ese tipo de situaciones donde ambos participan son mejores, dan mejores resultados, vaya, ¿no? Pero la pregunta anterior también iba refiriendo a esto. Yo prefiero exhibir una película de Hollywood que sé que me va a dejar entradas a una mexicana que le estoy arriesgando a ver si entra, y por eso les dan poco espacio. ¿Ustedes han hablado también con estos participantes en el sector? Yo creo que es una percepción de la mayoría de las personas equivocada. Los exhibidores, ellos están absolutamente en el entendido que tienen que apoyar al cine mexicano y lo apoyan, ¿eh? Entonces, sí hay una exhibición del cine mexicano. Lo que pasa es que hay que saber conocer los mercados para revisar exactamente dónde tienes que estar y cómo tienes que estar. El tiempo, ¿no? Como tú dices, sin duda. En este momento sale una película de Hollywood que puede ser muy atrayente y mejor te esperas. Mejor te esperas. Una semana o 2 semanas para después meter la mexicana, que también son atractivas. Te voy a decir también que hay fenómenos bien interesantes, que esta regla no escrita se rompe. Cuando Avengers Endgame, que ha sido la película más taquillera en la historia, pues hoy en día en la historia ya mundial de cine y evidentemente en México, estrenó No Manches Frida 2 este año. Hizo 300 y tantos millones de pesos. O sea, esto quiere decir que es el gusto de la gente y los exhibidores lo saben, y tanto lo saben que dijeron ponemos una y ponemos la otra, y a las dos les fue extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, son cuestiones que al final del día, el año pasado, si no mal recuerdo, fue el año pasado o el antepasado, creo que fue el año pasado. No es cierto, fue el antepasado.
estrena La boda de Valentina, que es mexicana, que es Marco Polo Constance, y estrena Black Panther. Y estrena también, perdóname, 50 sombras de Grey, la tercera parte. Bueno, Black Panther es descalificada totalmente, pero, ¿no? pero le va muy bien a La boda de Valentina. Le va, o sea, estrena el mismo fin de semana. La película. Estrena el mismo fin de semana La boda de Valentina, 50 sombras de Grey, que es la tercera parte, y a la semana, a las 2, estrena Black Panther. Y a La boda de Valentina le va muy bien en taquilla. Porque es una comedia que nos identificamos muchos mexicanos, ¿sabes? ¿no? O vemos, ese le pasó a mi primo. ¿Y sabes qué? Exactamente. ¿Sabes qué tenemos que entender? Que enganche con el público. O sea, también nosotros como productores, como directores, como guionistas, como escritores de una historia, tenemos que saber qué quiere el público, cómo hablarle y cómo engancharlo, que eso es lo que hace maravillosamente Hollywood. Ellos lo saben hacer muy bien, los franceses lo hacen muy bien, y creo que en México lo estamos haciendo cada vez mejor. Tan es así que los datos que te di hace rato, pues lo comprueban. Lo muestran. Sí, ese punto es importante que acabas de señalar. Ya estamos aprendiendo, bueno, la parte que está en el sector, ya está aprendiendo cómo hacerle, cómo voy a enganchar. En la siguiente película, por decirlo así, Frida 1 fue mucha gente, Frida 2, bueno, pues Chaparro y esta chica y Marta Gareda, de Tabasco, hay que ponerlos porque fue la combinación perfecta, y luego hay que pensar si se puede hacer una tercera, o hay que pensar si se puede hacer otra historia. Así es. Para no saturar también las historias, ¿no? Porque te van a decir, bueno, claro, 3, 4, claro. Ya no son Rápidos y Furiosos, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Pero eso es lo que está aprendiendo en ese sector aquí en México, ¿no? Así es, sí, totalmente. O sea, creo que cada vez se profesionaliza más el sector, cada vez entendemos más a los mercados, que eso es bien importante, porque antes pasaba que, oye, tu película, ¿a qué público va? A todo público. Sí, pero ¿cuál es tu target? ¿Cuál es tu mercado real? Porque puede ser clasificación ahí, puede ser para toda la familia, pero realmente ¿a quién se lo estás dirigiendo? ¿Para quién le escribiste la historia? ¿Sobre qué más o menos va? Para saber a quién vas a dirigir la comunicación de la película, ¿no? Porque también eso influye mucho en que la gente vaya o no vaya al cine. Tú puedes poner una comunicación bien interesante y resulta que la gente va con unas expectativas que así te lo hicieron entender, resulta que la película es otra. ¿Y qué es lo que pasa? Y tú lo sabes mejor que yo, al final del día el boca a boca es lo que realmente te hace una película. Es un churro. Exactamente, tú le puedes meter mucho dinero en cuestión de una campaña publicitaria, pero si el primer fin de semana la gente dice no, te da el traste con todo. Entonces, desde ahí tenemos que entender muy bien nuestros mercados para saber cómo llegarles. Hay que buscar la manera de decirle, a ver, esta película es para niños, pero va específicamente a enseñarles valores. Exacto. ¿No? Y ya la gente va porque dice, bueno, yo voy a llevar a mi hijo para que vea cuáles son los valores que tenemos los mexicanos, o como desde la familia, ¿no? O de una ya de picaresca, ¿no? Para 6 a 8 años, a lo mejor es de 12 a 14, ¿no? Sí. Entonces, ya los de 6 a 8, pues entonces ya no es a los que vas a llevar como el target principal o como tus hijos, ¿no? Pues sabes que mejor me llevo al más grande o me llevo a los dos, pero vamos, sí incluyo al más grande porque es al que le va a gustar. Y ese niño seguramente le va a decir a sus amigos en su escuela y a los de la cuadra, oye, vayan a verla que está muy buena, ¿no? Sí, como tú dices, de boca en boca es la mejor manera de hacer publicidad, y si la publicidad desde el principio es negativa, dicen que vale el que lo ahorcan el lunes. Exactamente. Pues entonces hay que buscarle eso. Qué bueno que están haciendo eso. La última pregunta, Miguel. Muchas escuelas de cine también están surgiendo en el país. Sí. Estoy viendo que esa calidad, como tú estás señalando, se está volviendo nuevamente atractiva en el mercado. Ustedes están para apoyar también a estos nuevos directores, guionistas. Por supuesto, la Cámara está para apoyar a toda la industria. Y te cuento un poco, tenemos dos escuelas de cine en la Cámara que están afiliadas. Tenemos muy buen contacto con el CCC, tenemos muy buen contacto con el CUEC, tenemos gran relación también con Centro, que son algunas de las que no están. Y bueno, nosotros tenemos un diplomado que es bien interesante porque es complementario a lo que están haciendo hoy en día todas estas universidades, ¿no? Este diplomado va mucho de la mano de la industria como tal, cómo se maneja. Porque en las universidades te enseñan a hacer cine, ¿no? Fotografía, arte, la guión. Pero cuando sales, ¿cómo lo potencializas? ¿Cómo lo comercializas? El mercadeo. Exacto. Oye, volvemos un poco a lo que hablamos hace rato, los mercados. Pues sí, yo quiero que mi película la vea todo mundo,
pero tu película no es para todo mundo. Entonces, desde ahí tenemos que entender que a lo mejor no se tiene que exhibir en estas grandes cadenas siempre. A lo mejor tienes cinetecas, una red de cinetecas muy importante que hoy en día hay en el país, ¿no? Donde puedes exhibirla, donde ese mercado va precisamente a ver esa película. Y entonces el diplomado habla de eso. Desde que tienes una idea, cómo lo bajas en la concepción, en producción, en exhibición, en distribución, en derechos de autor, en propiedad intelectual, hasta ventas internacionales. Y lo mejor de este diplomado es que te lo dan los actores principales de la industria. O sea, te habla el COO de Cinépolis, te habla el director general de promoción de Cinemex, te habla Marco Polo, por ejemplo, que es productor, o Leo Simbrón. Vamos, en fin, tenemos al director general de Warner y de Universal. Las experiencias, la experiencia te por habla. completo. Entonces te dicen, bueno, si tú quieres hacer una película realmente que gane premios, este es el camino. Si quieres hacer una película que haga un poco más, pues este es el camino. Y entonces te queda mucho más claro. Creo que somos una situación complementaria para todas estas escuelas que hoy en día están haciendo gran trabajo, porque al final del día no tenemos solamente, no tenemos nada más 4 Óscares prácticamente los últimos años a gratis, ¿no? Han hecho un trabajo excepcional. Pues Michel, el tiempo en televisión es corto. No es tan corto y caro. Como en el cine, y más caro que el cine. No, sí, sí, se va más o menos ahí. Y pues gracias, Michel, por haber aceptado. Ojalá y se pueda hacer junto con Contrarréplica algunas otras cosas. El día que quiera estamos para ayudarlos. Y bueno, pues gracias amigos. Aprendimos un poco más del cine y del cine mexicano que va empujando hacia arriba. Nos vemos la próxima semana.